Seguidores, hoy les voy a compartir una noticia muy agradable para mí, que ya salió mi sexto libro, este que está aquí, La experiencia del despertar. Es un libro que tardó en llegar bastante. Muchos factores externos lo frenaron y yo le llamaría el esperado. Por lo menos para mí fue el esperado. Es interesante, ¿sabes? Cuando recibes un libro, por lo menos en mi experiencia y con mi editor, que es Cuarzo, o Lectorum, cualquiera de los dos sellos editoriales, pero en mi experiencia es que yo no sé nada, absolutamente nada, del diseño, la portada, los colores, en fin, yo me hago cargo solamente del contenido. Así que cuando llega a abrir el paquete, los 10 ejemplares que me regala mi editor, es muy emocionante, ¿no? Y descubrirlo. Y esta vez descubrí que tiene un color perfecto, es ideal, es como si yo lo hubiera diseñado. Y luego las imágenes son perfectas, 111 páginas, dije, wow, eso también habla. Y no sé, hay muchos factores que me hablaron bien de este libro. Y bueno, te lo voy a compartir y ojalá te animes, ya está a la venta en todo México y próximamente está entrando a Amazon, lo cual le abre las puertas al mundo entero. Es el sexto, hay 5 más que están a la venta también, bajo el título de Anton Teruel. Déjame leerte algo de este libro que, por cierto, narra el proceso de el despertar de la conciencia y sobre todo comparte la mirada de aquel que vive la vida desde la conciencia, desde esta mirada tan profunda y con tanto sentido. Bien, te voy a leer algo, ojalá sea de tu interés. El despierto. Para poder entender qué es estar despierto, es conveniente describir a su contrario, al que se encuentra dormido. Recuerdo cuando por primera vez observé mi mente. Era un torbellino de imágenes que giraban en torno a pensamientos desordenados y sin sentido. Luego pude hacerme consciente de que esos pensamientos afectaban mi diario vivir, provocando emociones intensas que surgían de suposiciones y juicios sobre mí mismo y de una interpretación falsa de la realidad. Pocas veces era yo capaz de estar en el momento presente. Más bien vivía imaginando mi vida, lo cual por lo general me hacía sentir víctima de sucesos que yo consideraba injusticias cometidas en mi contra, cuando en verdad eran creados por mi propia mente. Aquí narra lo que es estar despierto y a lo mejor se lleva 2, 3 páginas. Y luego, por ejemplo, entra otro título, las frecuencias, el siguiente, qué hacer para liberarse del yugo de la mente egocéntrica. Luego nos habla de la atención y así te va llevando. Nos va a hablar del dinero, de las relaciones, del amor. Y es un libro para tenerlo junto a la cabecera de tu cama y leer diariamente un pedacito, porque como viene por títulos, puedes entrar al que a ti te interese o abrirlo donde sea que caiga. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice el sentido de la vida. La mente humana suele siempre pedir cuentas, buscar un rumbo y sentido, el porqué de la existencia. Sin embargo, yo creo que la vida en sí misma es suficiente como para tratar de buscarle un sentido o razón a su existencia. Por ejemplo, cuando ves una obra de arte como un hermoso cuadro de Monet o una escultura de Miguel Ángel, uno no se pregunta el porqué de su existencia. De hecho, se aprecia y se agradece que se le pueda contemplar. Pues tal vez así deberíamos captar la vida, como algo hermoso, misterioso y fascinante, que simplemente existe porque sí, y que la única forma de llegar a comprenderla es soltándose a vivirla con plena confianza y aceptación, sin interpretación alguna. ¿Por qué
hay esa necesidad de querer encontrarle un rumbo o sentido. Tal vez esto se debe a que el ego, siempre inconforme y limitado, no logra aceptar que la vida existe sin necesidad de justificación. Tal vez muchos pensadores se han preocupado más por pensar la vida en lugar de vivirla. Mira, por aquí tengo otro que me gusta y quiero compartirte. Se llama soltar. Con el paso del tiempo me voy dando cuenta que el verdadero poder del ser humano está en soltar, al contrario de controlar. Se nos hizo creer que para que las cosas se den como queremos, lo lógico es intentar controlar todo. Pero en realidad, la vida no es controlable. Y cuando queremos ejercer control sobre los demás o determinadas situaciones, vemos que eso ejerce una gran cantidad de presión sobre uno mismo. O sea, sobre el personaje que jugamos a ser. No es bonito jugar a ser dioses y mucho menos intentar que otros cedan ante nuestros caprichos. Cuando veo a esos políticos enfermos de poder y llenos de egocentrismo, siento pena por ellos, porque supongo que no son felices y que les llevará miles de vidas deshacerse de tanto ego y del peso de su personaje. Nada mejor que dejarse llevar, soltar y confiar en la vida, para así poder llegar a hacer lo correcto en el momento correcto, y para que sea nuestra parte divina la que tome el control y nos guíe con amor y certeza. Y luego tenemos otros títulos, por ejemplo, aquí pongo Dios. Luego pongo otro que dice jugadores finitos, jugadores infinitos. Ese me gusta mucho. Y luego pongo otro que se llama Los momentos de cambio. Y así, en estas 111 páginas, este libro te va a dar mensajes cortos, precisos, muy asertivos, que pueden seguramente serte útil en tu diario vivir y te van a ayudar sobre todo a entender la mirada de alguien que ha alcanzado una frecuencia, una conciencia de atención al presente, estar despierto. Te lo comparto, esto significa mucho para mí porque narra mi historia, cómo este personaje se fue transformando, cómo se derrumbaron todas sus plataformas de seguridad, esas que el ego le encantan, y luego finalmente hoy es una persona, un ego, claro, pero viviendo más libre, que fluye con la vida y donde la mente y el personaje, el ego, siguen a la conciencia y no al revés. Cuando uno centra toda su atención en el personaje y en el ego y está perdido en la mente, de alguna manera restringe el canal, la conexión con la conciencia. Y de ahí viene mucho sufrimiento. Cuando se está en una frecuencia pues más elevada, una conciencia más de atención al momento presente, digamos, se está despierto, la vida es mucho más disfrutable, tiene mucho más sentido. No le buscas tanto porque no le temes tanto. No te angustias tanto porque estás más aquí y no allá en el futuro. Y no vives con arrepentimiento porque el pasado no existe, solo una referencia de ciertas memorias. Estar presente y ser un despierto es el estado ideal del ser humano. Te corresponde y está a tu alcance. Recuerda buscar este libro que se llama La experiencia del despertar. Créeme, va a ser muy útil. Estamos en contacto.